Ágape es mi fiesta con Dios. Buenos días a todos. Qué hermosos testimonios, oír todo lo que Dios ha estado haciendo, los testimonios. ¿Cómo se llamaba? Félix. Qué linda. Vamos a estar esperando tu testimonio con anticipación, ¿no? Entonces, qué hermoso, ¿no? Gracias por todos los que se han conectado. Les quería saludar hoy en la mañana. Y quería nomás compartir una cosita nada más, ¿no? En Romanos habla de que sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Esto es conforme a su propósito, son llamados. Entonces, hoy en la mañana estuvimos platicando un poquito con un grupo de las cosas que pasan en nuestra vida y cómo permitimos a Dios llevarnos con esas cosas y ver el bien en cada cosa, aunque humanamente dices, híjole, esto pasó, es negativo, pero cómo Dios lo usa para bien en la vida de nosotros, en la vida de otros, y ver cómo Dios cumple su propósito, la promesa que Él da para nosotros y la vida de cada uno de nosotros, ¿no? Y es bien bonito ver, empezó nuestra clase un poquito así, ¿no? Con personas diciendo, bueno, ¿por qué Dios esto? Y permite esto, y ver ¿cómo se dice? El voltear del entender de lo que Dios quería decir, ¿no? Estuvo bien bonito y pues doy gracias a Dios por cada uno de ustedes, los amamos mucho. Magno está aquí con nosotros y manda bendiciones también y me voy a sentar con ella en un ratito, pero quería compartir, decirles que los amamos a todos. Extraño poder ir como estaba yendo antes, pero Dios tiene un propósito, ¿no? Y gracias por todos. Ay, vamos a orar. Señor, gracias porque tú traes aquí a todos los que tú has preparado sus corazones para que reciban de parte de ti, Señor, no de las personas. Ellas dan testimonio de ti en ellos. Y la vida de uno contigo, siendo uno contigo, Señor, qué hermoso es vivir eso. Y gracias porque tú nos amas tanto y sabemos de ese amor y muchos lo vamos entendiendo y viviendo. Gracias, Señor, por este tiempo. Amén. Amén. Gracias, Susi. Pues, familia de Dios, estamos en un estado de enorme privilegio. No porque Dios haya escogido a unos y rechazado a otros, sino porque hemos decidido caminar creyéndole. Pero este caminar creyéndole va transformando cómo pensamos, cómo entendemos las cosas. Cada uno de nosotros camina basado en lo que entendemos. Y lo que entendemos opera en base a lo que creemos. Y quiero invitarles a permitirle al Espíritu Santo darles entendimiento a cada uno de lo que hoy vamos a estar procesando con Dios, que va totalmente unido a las cosas que Él nos viene hablando en estas sesiones de Ágape, porque el trabajo de Dios es un trabajo asombroso que nos va a llevar a la plenitud de quien Él es. Eso es lo que vimos y fuimos invitados a recibir la semana pasada. El destino que Dios ha designado para sus hijos es que vivamos su plenitud. Y esto es una frase que podemos aprender a decirla, pero es algo enorme, es del tamaño de Dios. Sin embargo, este es su corazón y este es su propósito y esto es lo que Él ha determinado cumplir en nosotros, porque
la responsabilidad de que esto resulte realizado en nuestras vidas es toda suya. ¿Qué requiere Él? Nuestra disposición y nuestra disponibilidad. Y la diferencia entre esas dos cosas es, estoy dispuesto, eso es la decisión de decir, aquí está mi vida para que tú cumplas ese propósito en mí. Pero la disponibilidad es a cada momento, ¿sí? Porque tú puedes decir, sí, yo estoy dispuesto a esto, pero ahorita no puedo. Ahorita tengo que atender aquello. Ahorita me ocupo en esto otro. Y si esas dos cosas no confluyen y no entendemos que en cada pensamiento, en cada momento de nuestra vida, si vamos a ver a Dios traernos a vivir todo lo que Él ha dispuesto en su corazón, que ya quedó calificado, ya quedó esclarecido. ¿Qué quiere Dios con cada uno de nosotros? Traernos a la vivencia de su plenitud. ¿Y cómo entendemos eso? Pues el Espíritu Santo nos lo va a mostrar en Jesús. Jesús aquí en la tierra, manifestando todo lo que Dios es. Y lo mismo nos toca a nosotros. Entonces, cuando oímos, por ejemplo, lo que contaste, Raquel, sobre este evento de este muchacho allí en la calle tirado, ¿qué quiere Dios hacer? ¿Sí? Entonces, conforme cada uno empecemos a caminar, no para ver qué hago yo, sino para permitirle a Dios hacer, para permitir, no qué le digo yo a la persona, sino permitirle a Dios hablar, etcétera, pues vamos a estar participando en esto que Dios llama sus obras, las obras que Él preparó de antemano para que andemos en ellas. Pero hoy Dios quiere llevarnos a la parte interna, ¿sí? Porque es muy hermoso participar en los eventos divinos, ¿no? Pero ¿qué está sucediendo aquí adentro? Porque lo que Él persigue es lo eterno. Y lo eterno es que tú y yo funcionemos en comunión con Él el 100% del tiempo. Entonces vamos a entender esta palabra comunión. ¿Sí? Comunión, por favor, permítele al Espíritu Santo darte un significado divino para cada palabra en tu vocabulario. Eso es vivir la renovación del entendimiento, es no aferrarme a lo que yo creo, a lo que yo aprendí, a lo que dice el diccionario, a lo que dice los comentarios, a lo que dice Google, sino estar abierto a que tu vocabulario sea el producto de la enseñanza del Espíritu Santo. Y entonces todas las palabras están abiertas a que sean renovadas en tu entendimiento. ¿Sí? Y que esa renovación sea producto del trabajo de Dios. Bueno, la palabra comunión en el lenguaje divino es la vivencia de ser uno con Dios. Que lo que Dios es, lo vivas tú. Que lo que Dios siente, lo vivas tú, lo manifiestes tú. Que lo que Dios habla, salga por tu boca, etcétera. ¿Te das cuenta? Eso es comunión, ser uno con Dios. Y el propósito de Dios es que cada uno de nosotros vengamos a la plenitud, que quiere decir el 100% de esa vivencia. Pero eso va a ser un producto del trabajo que Dios tiene que hacer en nosotros para que así como Jesús es idéntico al Padre y por lo tanto el 100% de lo que el Padre es, Jesús lo vive, así también tú y yo vengamos a esto.
Pero aquí es donde viene el proceso que Dios va a continuar invitándote a vivir para que Él renueve tu entendimiento. Si tú ya veniste a Jesús, Dios ya hizo dos cosas asombrosas contigo, que fue redimirte de la esclavitud en la que habías nacido como ser humano y luego regenerarte. ¿Sí? Que es tomar ese espíritu, ese corazón humano que tú eras y darle fin en la cruz con Cristo y luego engendrarte de sí mismo y hacerte nacer de nuevo. Una nueva persona, una nueva criatura, nacida de Dios y por lo tanto hecha para vivir comunión. Entonces, aquí es donde viene la parte que nos toca a cada uno de nosotros recibir y vivir. Porque si tú no aceptas esta realidad que Dios te ha dado de quién eres ahora, te vas a encontrar calificándote, entendiéndote y denominándote o llamándote en una condición contraria a lo que eres como hijo de Dios, aceptándote defectuoso, aceptándote humano, aceptándote esclavo, aceptándote en diversos pecados y condiciones. Y al enemigo no le gusta nada más, o sea, lo que más le encanta es que los hijos, en lugar de darle crédito a Dios por lo que ya nos ha hecho, sigamos hablando de nosotros como que todavía no somos nacidos de Dios. ¿Te das cuenta? Porque mientras en tu entendimiento tú te veas y te califiques inferior y te califiques en el estado en que naciste de Adán, pues entonces no tienes nada que hacer en comunión. No tienes nada que hacer viviendo la vida divina, porque no eres producto de Dios como su hijo, sino que eres producto de el legado adámico y toda la historia que eso trae y conlleva. Y yo sé que Dios va en su fidelidad, Él va a confrontar eso en cada uno de nuestros corazones. ¿Sí? Hay una escritura que dice, creí, por lo cual hablé. Recuerdan la escritura en Romanos 10, con el corazón se cree para justicia, con la boca se confiesa para salvación. Pero ¿qué pasa si lo que mi boca confiesa es diferente a lo que Dios dice de mí? Pues eso solamente dice que mi corazón no le ha creído. ¿Te das cuenta? Si Dios me dice, mira, yo ya te recibí como hijo y para hacerte y llamarte mi hijo, tuve que volverte a hacer, tuve que regenerarte. Eres una nueva creación. Pero la confesión de mi boca es, no, yo no soy eso que tú dices, yo soy así, yo soy Que te así. ves con un nivel menos, ¿no? Sí. De lo que Y Él te hasta está que Dios diciendo. no me cambie, yo tengo que seguir siendo así porque pues yo no puedo cambiar. ¿Te das cuenta del problema?
Entonces, eso hasta que eso no se resuelva en tu corazón y tú empieces a partir, y por favor escucha esto, el punto de partida de tus pensamientos, el punto de partida de tu identidad es lo que tiene que quedar establecido por Dios en ti para que ya no haya cómo seas movido de eso que Dios ya hizo contigo. Ahora estemos clarísimos. Si una persona no ha venido a Jesús, pues entonces sí, no tiene cómo brincarse, ¿sí? A la nueva vida, a la nueva existencia, a la vida de un ser resucitado juntamente con Cristo. ¿Y su opción qué es? Pues sencillamente recibir a Jesús. Pero una vez que eso ha sucedido, y eso pudo haber sucedido hace un minuto o hace 50 años, ¿te das cuenta? ¿Fue válido? Sí es válido. Y tengamos eso muy claro, amada familia. Si el que una persona le abre el corazón a Jesús es obra de Dios. Dios nos trae a Jesús. Jesús dijo, nadie viene a mí si el Padre no le trae. Eso es legítimo. Y hay personas que han venido a Jesús hace tiempo y hoy están hundidos en cosas terribles. Y tú puedes preguntar, ¿y qué pasa con ellos? Pues que Dios es fiel para sacarlos de allí. La pregunta es, ¿qué pasa conmigo? Que no participo en que ellos sean traídos de allá. ¿Quieres oír a Jesús al respecto? Él dice, mira, te voy a explicar el corazón de Dios. Y nos da el ejemplo de un rebaño de 100 ovejas, ¿te acuerdas? Y de las 100, 99 muy lindas, muy obedientes, todas siguiendo al pastor, llegan al rebaño, ya saben que ahí van a ser resguardadas, están contentas, todo el día la pasaron con el pastor y se meten al rebaño para descansar. Pero ¿qué pasa? Falta una. La que no es obediente. La que no sabe vivir lo que le corresponde y se mete en problemas. ¿Y qué hace el pastor? No dice, no, pues que se amuele, ¿no? Que sufra, que se las vea. No. Resguarda las 99 y se va a buscarla. Y cuando la encuentra, dice que se goza más por esa una, por haberla encontrado. Entonces, nunca, y este es un paréntesis, porque algunos traemos en nuestro corazón conflictos, ¿no? Con personas que sabemos que han venido a Jesús, pero andan lejos, no andan con Jesús hoy. Y el corazón de Jesús para ellos es idéntico a lo que él explicó. Pero ahí lo que hace falta son los hijos viviendo comunión. Porque vivir comunión es vivir el sentir de Dios, es vivir la compasión de Dios, es vivir el amor de Dios, es vivir la misericordia de Dios, es vivir la fidelidad de Dios. ¿Te das cuenta? No solo que Dios sea fiel contigo, sino que tú participes para que Él sea fiel con otros. No solo que Él sea misericordioso contigo, sino que tú seas quien manifiesta esa misericordia. Eso es
crecer hacia la plenitud de Dios. ¿Te das cuenta? Entonces ahí es donde viene el trabajo de Dios y empieza con cómo te ves a ti mismo. Empieza con, me acepto una nueva persona. Me acepto libre. Eso es ser redimido. Es yo ya no estoy sujeto al legado adámico. Por eso en Juan 1:13 Dios declara esta asombrosa verdad. Dice, ya no eres engendrado de linaje de sangre, ni de voluntad de la carne, ni de voluntad de varón. Ya no está sujeto a eso. Pero si en mi entendimiento yo sigo diciendo, yo soy así porque mi papá, porque mis abuelos, porque me tocó nacer en este país, por esta razón, por los problemas de política, por la economía, por la enfermedad, por esto, por aquello. ¿Cómo me veo? ¿Nacido de Dios? Pues no, ¿verdad? Me veo todavía sujeto a un legado que yo no controlé. Entonces, en mí no opera la redención, porque en mi entendimiento sigo sujetándome. Escucha, no sigo sujeto. Eso Dios ya lo arregló. Pero yo me sigo sujetando erróneamente a una manera de pensar que me esclaviza. Y quiero pedirte que por favor vayas conmigo a Romanos el capítulo 6. Y es que luego no podemos pensar en los demás, sino más estamos ahí atorados, Pues sí, pensando nada más en uno, ¿no? Entonces, ¿cómo se cumple lo que tú estás diciendo si no podemos ver nosotros? sí, si yo no me veo hecho libre, redimido, y si yo no me veo hecho nuevo, regenerado, ¿cómo camino en comunión? No hay camino, no hay cómo. ¿Te das cuenta? Entonces, tengo que venir, permitirle a Dios que Él me establezca. Recuerden, por favor, que Él es el comprometido. Él tiene que hacer este trabajo en nosotros. Pero Él no lo va a hacer sin tu participación. Entonces tenemos que aprender no solamente a que Dios nos muestre la verdad, sino caminar en ella y vivir las consecuencias de la verdad. ¿Cuáles son las consecuencias de la verdad? La destrucción del engaño en nosotros. Entonces, si ya Dios me redimió, pero yo sigo pensando que estoy sujeto a esclavitudes, ¿cuál es la verdad? ¿Y cuál es el engaño? ¿Te das cuenta? Ahora, la verdad es comprobable. Pero si yo no quiero andar en libertad, entonces fíjate lo que me explica Dios en Romanos 6. Y esto es el versículo 16. Dice, no sabes, se nos va Susi. Dice, no sabes que si te sometes a alguien como esclavo para obedecerle, eres esclavo de aquel a quien obedeces, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia. Ahora, por favor, procesemos esto con el Espíritu Santo. ¿Sí? Esto está siendo dicho a los hijos. Esto está siendo dicho a las personas que han sido bautizadas en Cristo, han muerto, han resucitado juntamente con Cristo. Si tú lees todo el capítulo 6 de Romanos, vas a ver que ya todo eso quedó dicho, establecido. Y ahora viene el Espíritu Santo y dice, cuidado, porque ahora tú tienes que decidir cómo caminas
lo que ahora eres. Antes tú eras esclavo, no tenías opción. Ya no eres esclavo. Entonces ahora eres libre, pero tienes que aprender a vivir libertad. Porque si tú eliges someterte para obedecer al pecado, al engaño, a la vieja manera de pensar, vas a vivir esclavitud. Tú lo elegiste, tú lo vas a vivir. Eso es parte de tu libertad. ¿Estamos aquí? Entonces te das cuenta, ser libre no importa qué pase, todo va a estar bien. No, espérate, estás eligiendo. Ahora te toca decidir por dónde vas a caminar. Y por eso la provisión que se te ha dado es perfecta, es asombrosa, es poderosa. Fíjate nada más, se nos ha dado al Espíritu Santo presente en cada uno de nosotros para guiar nuestro pensamiento. Hola. O sea, la provisión para los hijos es asombrosa y es perfecta, pero tiene que ser elegida, tiene que ser recibida. Y entonces de eso se trata, que podamos venir a vivir comunión. Estamos viendo el objetivo divino, la plenitud de Dios en cada uno de nosotros. Y eso es maravilloso verlo y empezar obviamente recibirlo en fe y decir, Padre, acepto que me traigas a tu plenitud. Y para eso me vas a cimentar y arraigar en amor, todo lo que ya vimos en los ágapes anteriores. Ahora vamos a trabajar en cómo participo para que Dios lo cumpla en mi vida. Y empieza con cómo me veo. ¿Sí? Tengo que permitirle a Dios establecer el fundamento de mi identidad. ¿Quién soy? Si yo me sigo identificando con la persona que fui antes de morir con Cristo, entonces me estoy sometiendo a esclavitud. ¿Te das cuenta? Y muchos queremos que Dios nos esté sacando desde allá. Es que yo soy así, es que yo soy de esta otra manera. ¿De quién estás hablando? ¿Estamos aquí? Es que a mí me cuesta, ¿de quién estás hablando? O sea, tú estás diciendo que Dios engendró a un esclavo, que Dios engendró a un necio, que Dios engendró... No, permíteme, eso no es la verdad. Y hay que recibir esta instrucción del Espíritu Santo y decir, gracias por enseñarme que si yo me someto a alguien como esclavo para obedecerlo, voy a ser esclavo. Me toca a mí estar eligiendo a dónde me someto a fe, Dios va a cumplir. Pues aquí hay un aprendizaje enorme, importantísimo, fundamental, sobre el cual Dios va a construir. Pero hasta que esto no quede establecido en cada uno de nuestros corazones, nuestro pensamiento y nuestra confesión va a estar en el lado incorrecto de las cosas. Y por eso hoy somos guiados a tratar este asunto, ¿no? Que es de suma importancia.
todo te ha sido dado. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 3, ahí Dios dice, todo cuanto pertenece a la vida y a la piedad nos ha sido dado por su divino poder. Efesios capítulo 1, Dios ya te bendijo con toda bendición espiritual. O sea, por todos lados la provisión está dada. ¿Para quién? Para los hijos. Romanos capítulo 8. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y ahí está el secreto. ¿Dónde ando? Conforme quiere decir sujeto a, ¿sí? En conformidad a la naturaleza humana. Es que yo soy, y te confiesas de alguna manera humano. Andas conforme a la carne. Piensas conforme a la carne. Los que son de la carne, dice el Espíritu Santo en Romanos 8, se ocupan de las cosas de la carne. Y el pensar carnalmente, la mente carnal produce muerte, es muerte. Entonces, muchas veces estamos eligiendo muerte y orando para que Dios cambie ese estado en nosotros, ¿sí? Desesperados porque estamos viviendo crisis, conflictos, etcétera, etcétera, pero elegimos eso. ¿Te das cuenta? Y entonces estamos allí duro y dale con que, ¿por qué no tengo paz? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Y aquí es donde está el trabajo de Dios, darnos entendimiento. Pues lo estás eligiendo. Y si lo eliges, ahí está. Bueno, vamos a entender a nuestro Padre. ¿Por qué así las cosas? ¿Por qué mejor no quita la opción de que yo pueda elegir muerte, por ejemplo? ¿No? ¿Por qué no nada más me da la opción de vida y ya no hay más opción y pues yo camino en vida y de ahí no hay para dónde hacerse? ¿Serías libre? No. ¿Serías igual a Jesús? No. Estarías obligado a andar en vida, pero no porque vivas amor ni seas libre, sino porque ahora antes eras esclavo de pecado y de muerte, ahora eres esclavo de vida y paz. Eso no es ser hijo. Entonces, nos toca tratar con este asunto de frente, con toda claridad, y entender todo lo que Dios ya dispuso darme funciona bajo mi elección de vivirlo. Y yo no elijo vivirlo en el tercer o cuarto paso que mi corazón da en las cosas, sino en el primero. Permítame explicar esto. Hay el asunto este es tan importante y tan poderoso que hay múltiples consejos y instrucciones de parte del Espíritu Santo en la Escritura y de parte de Jesús, ¿no? Porque todo se forja, lo que vas a experimentar se forja en esta Y a la que todos, desde la que todos partimos, ¿sí? Y Dios lo pone en estas palabras. Él dice, he aquí,
yo pongo delante de ti la vida y la muerte. Y luego que dice, escoge la vida. Pero quiero que pongas atención aquí, por favor. ¿Quién está hablando? Fíjate que no están dos personas, Dios y el diablo, diciéndote el Dios, aquí está la vida, y el diablo, aquí está la muerte. No, Dios dice, yo pongo delante de ti las dos cosas. Hay que hacerle frente a esta realidad. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Por qué Dios le puso enfrente a Adán el árbol del conocimiento del bien y del mal? ¿Por qué? Porque Él no esclaviza. ¿Sí? Y esto no tiene lógica en el ámbito humano porque el entendimiento humano es, pues si no le das la opción, no hay cómo la tome. Y en el corazón de Dios es, si yo no te doy la opción, te estoy haciendo esclavo. Entonces, imagínense la dimensión que toma esto. Pero aquí es donde vamos a estar viviendo y donde estamos ya funcionando todo el tiempo. Esta Y. Eso está delante de ti todo el tiempo. Tú vives un asunto de salud. ¿En qué la estás caminando? ¿En vida o en muerte? Un asunto de economía financiera. ¿En qué la estás caminando? ¿En vida o muerte? Un asunto familiar. ¿En vida o muerte? Un asunto laboral. ¿En vida o muerte? Un asunto social. ¿En vida o muerte? Político. ¿Vida o muerte? ¿Te das cuenta? ¿De qué depende? ¿Qué elegiste? Porque Dios es fiel y Él puso delante de ti la vida y la muerte. ¿Quién escogió? Tú. Bueno, si nada más nos quedáramos con esa idea, pues sería como un poco cruel la cosa, ¿no? Porque podemos equivocarnos tantísimas veces, pero la provisión es perfecta. La provisión es perfecta para los hijos. Entonces vamos a ver estas piezas correctamente para que tú puedas andar en vida eterna, que quiere decir nunca en muerte, todo el tiempo en vida. Dios te ha equipado, primero que nada, redimiéndote de toda esclavitud. Eso está pagado, tú no tienes por qué someterte a ninguna esclavitud. Segundo, el espíritu de esclavo con el que naciste ya fue destruido. Eso es la regeneración. Para regenerar, Dios no agarra y trata de componer ese corazón, ese espíritu corrupto, esclavo, perverso, engañoso, todo lo que él dice en calificación del corazón humano. No. Él remueve ese y te da uno nuevo. ¿Te das cuenta? Entonces, estamos viendo cómo estoy provisto para andar en vida eterna. Al nacer de nuevo, yo ahora puedo en libertad participar de vida y en comunión todo el tiempo. Pero tengo que elegir. Allí me la puso difícil, no. Lo contrario. Dios me la puso fácil porque me dio un guiador. ¿Estás conmigo?
Sí, cuando tú te ves solo ante esta Y, ¿no? Vida o muerte. Híjole, ¿cómo le hago para saber? Es que no tienes que hacerle para saber. Aquí, si me permites, aquí atrás de la decisión, antes que tengas que tomar esa decisión, está el Espíritu Santo. Y Él es el responsable de guiarte a la verdad todo el tiempo. Entonces, aquí mismo en Romanos capítulo 8, fíjate lo que dice, en el versículo 14, dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Personalízalo. Porque yo que soy guiado por el Espíritu de Dios, soy hijo de Dios. ¿Cómo vivo el ser hijo de Dios? Guiado por el Espíritu de Dios. Y aquí está el enorme paso a dar con Dios, ¿sí? Soltar para que Dios me santifique de esa capacidad humana de guiarme por mí mismo, porque ahí es donde está el peligro. ¿Cuándo elijo muerte? Cuando lo hago solo, cuando lo hago basado en lo que yo veo, en lo que yo pienso, en lo que yo entiendo. Esa es una fórmula garantizada de fracaso. Cada vez que tú te apoyes en tu propia prudencia, ¿qué hiciste con el Espíritu Santo? Lo rechazaste. No lo dejaste guiarte. ¿Sí? Y muchos estamos ahí en automático. Si todo el tiempo andando a la luz de nuestro entendimiento, de nuestra opinión, de nuestra manera de pensar, y insistimos en eso y estamos caminando, no tengo que explicar las consecuencias. Si estás viviendo estrés, si estás viviendo todas las cosas que no son divinas, ahí no hay vida, porque no hay vida. Si no es vida, es muerte. El problema, elegiste caminar, someterte a esclavitud. ¿Y cómo lo sabes? ¿O cómo prevenir eso? Hay una provisión, se llama la guianza del Espíritu Santo. Ahora fíjate, así como ubicarte en ser redimido y ser regenerado, ahora tienes que ubicarte en ser guiado. Entonces, para todo necesito que el Espíritu, sí, para todo, que el Espíritu Santo te dé cómo pensar, te dé cómo ver, te dé cómo entender. Eso es eterno, eso no va a cambiar jamás. Suena difícil, sí, es imposible en el esfuerzo propio, pero es natural en la vida que Dios te ha dado. Y por esa razón Jesús dice, busca primeramente el reino de Dios y su justicia, porque esa búsqueda interna que ya sabes hacer, pero ubicada en el lugar correcto, va a permitirle al Espíritu Santo guiarte a lo que está preparado y provisto por tu Padre. Y necesita quedar clarísimo en nosotros que la guianza del Espíritu Santo inicia con darte cómo pensar.
no después. Si tú te pones a pensar primero, ya no hay guianza. Porque ya agarraste solo. Y eso incluye pensar Biblia, ¿no? Es que la Biblia dice, por eso yo hice esto. Uh-huh. ¿Y luego qué pasó? Pues que no hubo la manifestación de Dios. ¿Por qué? Porque estamos queriendo nosotros usurpar y usar el modelo viejo, donde tú te guías basado en lo que sabes, basado en lo que entiendes, basado en lo que sientes, ¿no? En lugar de ser guiado por el Espíritu Santo. Otra vez, aquí están las piezas. Todo está provisto. Estás ahora hecho para vivir la plenitud de Dios. Pero el funcionamiento interno es donde está el trabajo de Dios para habilitarnos en funcionar idénticos a Jesús. Jesús no se guía a sí mismo, es guiado por el Espíritu Santo. De hecho, él lo dice de esta manera. En Juan capítulo 5 dice, el Hijo no puede hacer nada de sí mismo, sino aquello que el Padre le muestra. Ubícate ahí. ¿Sí? Jesús no dice, bueno, yo sí puedo, pero para que mi papá esté contento, pues yo mejor dejo que él me muestre. No, no puede. Cuando le permitas a Dios instalar eso en tu entendimiento y rechaces el estar actuando autónomamente y empieces a caminar como hijo divino, Padre, muéstrame, Padre, muéstrame, Padre, muéstrame, Padre, muéstrame. Va a haber una habilitación maravillosa en ti, en la que vas a tener que participar en que Dios te santifique de toda esta cosa que uno trae adentro de saber, de querer, de preferencias, de pensamientos, de todo ese asunto, todo ese rollo lo tiene que santificar, que remover, para que quedemos limpios y libres para caminar en guianza. ¿Sí? Entonces, esta es una etapa, esto es un proceso, esto es algo que Dios va a estar trabajando en cada uno de nuestros corazones conforme estemos dispuestos y disponibles. Da el paso de decir, Padre, aquí estoy para que tú traigas mi entendimiento a funcionar en la mente de Cristo. Y que remuevas todo lo que no es tuyo. Esto es lo que hemos hablado tantas veces en 2 Corintios capítulo 10, donde dice que las armas divinas son poderosas en Dios para derribar fortalezas. ¿Sí? Destruyendo todo argumento. Eso es lo que nos estorba, los argumentos que traemos puestos. Cuando tú, y esos argumentos se manifiestan espontáneamente, porque ahí están. Mientras estén en ti, pues hacen su trabajo. Entonces el Espíritu Santo te va a guiar y los argumentos van a alegar en contra de esa guianza. Y si ya estás consciente de eso, qué bueno, para que le permitas a Dios derribar esos argumentos, destruirlos.
No esperes magia, no esperes que te despiertes un día y ya no haya argumentos y no haya altivez, que es lo que mencionaba Marcos, ¿no? En lo que nos compartió. Quedó expuesta a altivez. Bueno, ¿qué haces con eso? La sometes a santificación, pero la sometes como hijo. No te aceptas altivo. Te aceptas en semejanza con Jesús, te aceptas una nueva creación y ya esto no va conmigo. No, Padre, por eso dice, trayendo todo pensamiento cautivo a la obediencia a Cristo. ¿Saben qué? Vamos a leerlo. Segunda de Corintios capítulo 10. Es muy importante que tú le permitas al Espíritu Santo inspirar la Escritura a tu espíritu. Versículo 3. Dice, pues aunque andamos en el cuerpo físico, no militamos según la naturaleza humana, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Estas fortalezas son esas estructuras de pensamiento que traemos que necesitan ser renovadas, ¿sí? Y esto es parte de entrar a la verdad. Es, Padre, yo vengo y tú conoces toda la estructura racional que yo traigo. Y elijo que me renueves, que me hagas conforme a Jesús en mi entender, porque ahí es donde voy a caminar, en donde entiendo. Entonces eso abre la puerta para que estas cosas sean confrontadas, ¿sí? Acuérdate, tú vas a estar eligiendo a quién te vas a someter. Usas tu entendimiento, esclavitud. Le permites al Espíritu Santo guiarte, vida. Pero no nada más es cuestión de que estés en ese conflicto, ¿no? Donde están esos argumentos queriendo jalarte para allá. No, no, no. Tú quieres libertad. No quieres que eso siga en ti. Y entonces aquí está la provisión. ¿Cuál es la provisión para que yo quede limpio y libre de todo argumento y de toda altivez? Ahorita vamos a hablar de altivez. Dice, derribando, versículo 5, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Quiero que observes, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Ese es el total de tu pensar. El total. Entonces tú y yo tenemos que venir a entender. Se trata de cocinar, el Espíritu Santo me va a guiar. Se trata de una conversación, el Espíritu Santo me va a guiar. Se trata de mi tiempo solo, el Espíritu Santo me va a guiar. No hay personas, no hay asuntos, no estoy en el trabajo, estoy nada más yo. ¿Qué está pasando en mi mente? ¿Cuántas horas al día piensas tú? ¿Y quién está guiando tus pensamientos? Entonces, todo ese pensar que ocurre sin la guianza del Espíritu está operando en estas fortalezas. Y ese es el terreno del enemigo. ¿Qué de la altivez? Los argumentos son, yo pienso así, yo creo así, pero la altivez se manifiesta
cuando el entendimiento humano opera en altivez, porque en Romanos capítulo 1 se nos explica esto, y lo voy a leer para que todos escuchemos cómo Dios lo califica aquí. En el versículo 18, perdón, 19 y 20 en adelante, dice: porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Habla de la humanidad. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Y eso lo heredamos todos. ¿Sí? Entonces, el entendimiento que tiene que ser destruido en cada uno de nosotros es un entendimiento que opera en necedad. Y eso se manifiesta cuando el Espíritu Santo quiere guiarte a verdad, pero hay argumentos que surgen y le das la razón. Esa es la altivez, cuando tú le das la razón a los argumentos en contra de lo que el Espíritu Santo quiere mostrarte. El hecho de que, imagínate, voy a ponerme yo de ejemplo, ¿no? Se presenta una situación, el Espíritu Santo está listo para mostrarme de qué se trata y lo que Dios tiene planeado para que yo viva en esa situación. Pero en lugar de permitirle al Espíritu Santo hacer su trabajo y guiarme a la vida que está en esto, yo lo proceso con mi entendimiento. Eso es altivez. Porque en efecto lo que estoy diciendo es: yo sé más que tú. Yo entiendo más que tú. Y a mí no me parece, o a mí me parece. Eso es altivez. ¿Te das cuenta? No, no es que te pongas grosero no. Es qué está pasando aquí adentro. 24/7. Y Dios sabe que así venimos. Porque ese es el entendimiento humano. Lo estamos leyendo aquí en Romanos capítulo 1. Pero la provisión divina es: las armas de nuestra milicia son poderosas en Dios para derribar fortalezas o destruir fortalezas, derribando los argumentos y la altivez. Entonces tú y yo no tenemos que ver cómo le hacemos, pero sí tenemos que elegir. ¿Sí? Si algo necesitas permitirle al Espíritu Santo aclarar en tu corazón es: todo lo que se requiere para que tú vengas a la plenitud de Dios ya está provisto. Ahora es el proceso de habilitarte. Y para eso Dios tiene que ser permitido por ti este trabajo de remover el entendimiento humano y traerte a la mente de Cristo, que es una mente dócil, guiada, provista de pensar, provista de sentir, provista de hacer, ¿sí? No hay nunca es que a mí no me parece. Eso es altivez. Y por favor, ten presente, aquí no estamos hablando de que tengas un gurú al que le haces caso, ¿no?
y que maneja tu vida y te dice, no, 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 es el Espíritu Santo en ti. Él te va a guiar a la verdad y ten presente, el Espíritu Santo opera estrictamente de la Escritura, porque hay otro espíritu que se llama el espíritu de error. Encuentras la mención de esto en diferentes partes de la Escritura, Primera de Juan capítulo 4, etc. El espíritu de error no opera en base a la Escritura. Tuerce la Escritura y busca llevarte a enseñanzas y doctrinas que Dios le llama aún doctrinas de demonios. Y si tú te prestas a esos engaños, pues terminas obviamente enredado en cosas que te puedes sacar Dios de ahí, por supuesto, pero ninguno tenemos necesidad de andar metiéndonos en donde el enemigo tiene planeadas trampas para robar, matar y destruir nuestras vidas y usarnos para destruir las vidas de otros también. El espíritu de verdad se identifica en tu espíritu porque él da testimonio de quién eres tú. Eres hijo de Dios. Y te lleva a fe, te lleva a comunión, te lleva a mansedumbre, te lleva a amor. ¿Sí? No hay cómo equivocar cuando tú te presentas como hijo para ser guiado. Vamos a permitirle a Dios presentarnos entonces esta invitación concreta. Si ya escuchaste lo que está en el corazón de Abba, que vivas su plenitud. Asombroso, que la vivas aquí. Ahora viene me vas a dejar hacer el trabajo que se requiere para que tú puedas crecer en comunión. ¿Cuál es ese trabajo? Tengo que renovar tu entendimiento. Sí, eso quiere decir, tenemos que quitar todo el entendimiento humano en el que has operado y darte ahora la mente de Cristo que opera en la sabiduría de Dios. Pero esa mente no es autónoma. No te voy a ir enseñando cosas y tú las vas a hacer solo. No, esa mente opera en comunión. Esta es la base de comunión. Pensar, lo recibo. Estoy en comunión. ¿Te das cuenta? Porque estoy recibiendo de parte de Dios. Camino allí. Se me muestra más. Todo funciona en comunión. No hay cómo funcione yo por mi lado. Entonces, maravilloso, quiero eso. Pues vamos a habilitarte. Y ahora viene el proceso de que transiciones de esta mente autónoma, que es arrogante, altiva, y trae sus argumentos. Este es el proceso, ¿sí? No es, sí, ya no te preocupes, ya te quité el cassette y ya no puedes pensar. No, es participativo. Entonces, se anticipa la confrontación. Los argumentos, si existen en ti, van a surgir. Eso está así de sencillo. ¿A quién vas a obedecer? Muchos empezamos
dándonos cuenta que estamos actuando o elegimos muerte cuando ya la estamos experimentando, ¿no? Me está subiendo el coraje, me está entrando la impaciencia, estoy en temor. Todo eso es un producto de dónde surgió. Pues es que lo elegí. ¿Cuándo lo elegí? Pues allá atrás. Cuando me di permiso de pensar por mi cuenta, le di autoridad a mis argumentos, ¿sí? En lugar de buscar primeramente el reino de Dios. Entonces, ¿qué hago si me encuentro allí? Me regreso rapidísimo, Padre. Gracias porque me haces percatarme y aquí estoy para que tú me santifiques. Así. El ideal es que no obedezcas eso. Eso ya está provisto. Pero en tu proceso, si te encuentras allá, no sigas allí. Arrepiéntete correctamente, que es instantáneo, reconoce, recibe perdón y permítele a Abba limpiarte. Y retoma lo que te corresponde. Y en vivir esto constantemente, y mira, cada periodo, cada periodo diario te da innumerables oportunidades para que aprendas a vivir esto. ¿Estás pensando solo? Muerte. ¿Estás viviendo comunión? Ahí hay vida. Entonces, si tú tomas el paso de decir, Padre, renueva mi entendimiento para que tu propósito de llenarme de tu plenitud se cumpla, entonces empieza a vivir este proceso de santificación, ¿sí? Y permítele a Él enseñarte y habilitarte para caminar en guianza, en mansedumbre. Allí hay fe, allí hay poder, allí hay amor, allí hay paciencia, allí está toda la provisión de Dios. Pero hoy te hace consciente del origen, ¿sí? Allí está el punto crítico. ¿Qué elegí? Recibir, ser guiado. Se presentaron estas cosas en mí que siempre han estado allí, pero ya no las obedecí. Las presenté para destrucción. Padre, esto está alegando, yo me voy contigo. Tú límpiame de esto. Eso es traer todo pensamiento cautivo a la obediencia a Cristo. ¿Sí? Y conforme el Padre limpia, eso ya no va a estar allí dando guerra. Vienen otros que necesitan ser limpiados, pero ya aprendes a desechar esas cosas rápido. Y recuerda lo que dice aquí, las armas de nuestra milicia son poderosas en Dios. Ahí es donde quieres estar. Donde esas cosas que antes te estaban esclavizando están siendo destruidas, ¿sí? Y todas las que sacan la cabeza son para que vayan a la destrucción y tú quedes libre. Entonces es un proceso de gloria, es un proceso de gozo, es un proceso de amor. Cuando tú estás siendo cada vez más y más y más apto para vivir comunión. Ya naciste de nuevo, ya no eres hijo de Adán. Ahora permítele a Abba habilitarte para lo que estás hecho, para lo que eres con Él, y conoce su poder para cumplir su propósito en tu vida. Padre, gracias por mostrarnos esta parte de tu trabajo en nosotros.
Esto va al corazón de lo que cada uno estamos eligiendo constantemente. Gracias porque no depende de nuestra capacidad, sino de ti, de tu fidelidad, de todo lo que tú eres. Y por lo tanto está asegurado nuestro acceso a tu propósito eterno. Hoy nos haces conscientes de que nuestro papel es elegir. Y que tú estás presente por tu espíritu antes de los pensamientos, antes de todo. Tú estás listo para darnos con qué ser tus hijos. Y hoy nos hablas del proceso de habilitación que está dispuesto para traernos a cada uno de nosotros a ser guiados por el Espíritu de Dios, para pensar y para caminar y para vivir, para ser. Gracias, Padre, por ocuparte de cada detalle de nuestra vida como tus hijos. Ahora a ti te damos crédito de que eres poderoso para hacer mucho más abundantemente de lo que nosotros pedimos o entendemos. Y a ti te damos la gloria, porque la gloria es tuya. Y queremos ver tu gloria manifestándose en hijos e hijas que viven en la guianza del Espíritu y por lo tanto en la manifestación de quien tú eres. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Pues familia de Dios, donde tú estás, las obras del Padre están dispuestas. Lo que Él quiere hacer en ti para habilitarte y lo que Él quiere manifestar contigo. ¿Sí? Ocúpate de eso. Esa es tu vocación. Eso es lo eterno. Y todo lo demás que viene y te dice otra cosa, ya entendiste. Tú eliges. No le des curso. No te sigas sometiendo a lo que no eres, ni caminando donde no perteneces. Tú perteneces en vida, guiado por el Espíritu Santo, creciendo en comunión. Y este proceso de destrucción de argumentos y de altivez, vívelo en gozo, disfrútalo, ¿sí? No dejes que el enemigo te lleve híjole, estoy re mal. No, estás bien si estás caminando en santificación. Amén. Bendiciones, amada familia, les amamos.